La pandemia en La Rioja sigue disparada. 462 nuevos positivos en tan solo una jornada y más de 3.200 casos activos. El COVID se lleva por delante una nueva vida y rozamos ya los 1.000 casos de incidencia acumulada. Muy buenas noches. La OMS recomienda cancelar las celebraciones de Navidad, ha manifestado su preocupación por Omicron y pide a los gobiernos y a todos los ciudadanos que se tomen las medidas para evitar la propagación. Si no, dicen, será demasiado tarde. The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how Omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to fill up, it's too late. Don't wait. Act now. Y les contaremos también que hoy se ha firmado el Plan Director de Seguridad y Salud Laboral. El objetivo es reducir, garantizar e impulsar la prevención de los riesgos en el trabajo. La principal novedad de esta estrategia es la incorporación de la figura del delegado territorial de prevención. El Museo Burz amplía sus instalaciones aquí en nuestra comunidad. Hoy se ha firmado la compra de 2 parcelas de 60.000 metros cuadrados contiguas a la propiedad que tiene en el Parque Industrial del Sequero. La compañía consolida así estas instalaciones de Agoncillo como su principal sede logística en el ámbito nacional y como uno de los enclaves fundamentales en la estrategia logística del grupo a nivel europeo. Y un día después de la explosión en un ático en la calle El Cristo del Ardero, los vecinos están a la espera de poder acceder a sus viviendas para recoger documentación básica como el DNI. De las 19 unidades familiares que han tenido que salir de sus casas por el suceso, 5 han sido realojadas en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, ubicado en el propio municipio. Como esta medida es temporal, únicamente podrán estar hasta el 8 de enero. El Ayuntamiento del Ardero está buscando otras alternativas como pisos en alquiler. Los niños de San Ildefonso ya están preparados para el sorteo de Navidad mañana, al igual que todos los riojanos y riojanas que han aprovechado esta última jornada para conseguir sus boletos en las diferentes administraciones de la comunidad. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés y el Calahorra se encuentran ya de vacaciones. Los equipos riojanos de primera red que despidieron el año con derrota regresarán a la competición el 8 y el 9 de enero. Luego les damos más detalles. Queda tan solo un día para que les den las vacaciones. 5.512 alumnos no han ido hoy a clase. Se trata de alumnos de la red pública y concertada. Por razones sanitarias no lo han hecho, es decir, por estar confinados o por ser positivos, y a estos hay que sumar otros 3.000 que no lo han hecho por otras razones, entre otras por miedo al confinamiento. Esto supone que el 28,5% del alumnado ha faltado hoy a clase, o lo que es lo mismo, hay 51 aulas confinadas y 76, aquí lo vemos, están pendientes de la realización de pruebas. La buena noticia es que los casos activos por COVID se mantienen por debajo del 1%. Bueno, pues hemos conocido cuáles son los datos. Está con nosotros hoy en Punto de Encuentro el consejero de Educación, Pedro Uruñuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, porque hoy es usted un hombre de los más buscados y le agradecemos muchísimo que haya hecho el esfuerzo, que sé que está encantado muy por ocupado. Haber sacado el hueco y poder estar con vosotros aquí, compartir nuestra información. Bueno, ayer hablábamos de 51 aulas confinadas. Está pasando como en el resto de La Rioja, los contagios van subiendo, eso afecta inevitablemente también al sector de la educación. ¿Cuáles son los datos concretos a estas horas? A estas horas tenemos 73 aulas confinadas.
lo cual no significa que sean mayoritariamente positivos los alumnos y alumnas, ¿no? Sino que son aulas en las que se ha detectado algún positivo y estamos pendientes de poder hacer las PCRs a todos los alumnos y alumnas de estas aulas. Bueno, ha sido un fin de semana de revuelo entre los padres. Ya desde finales de la anterior semana muchos de los niños quedaron confinados y bueno, ha habido, el domingo se envió un comunicado, un cambio de protocolo. Revuelo, digo, entre los padres porque no entendían o falta de información en ese nuevo protocolo, muchas veces por contagios, como ustedes han dicho, no producidos dentro del centro, pero sí que afectaban a profesores y alumnos. Efectivamente, yo he intentado dar todas las explicaciones posibles, he acudido a todos los sitios donde me han llamado, pero entiendo que la información no siempre es la más abundante y que haya padres y madres que tengan sus dudas. He contestado por escrito, he contestado también verbalmente, he intentado explicar las razones de por qué. Yo creo que estamos pagando, entre comillas, los excesos, entre comillas esta palabra, del puente de la Constitución, los días que han pasado. Probablemente hayamos bajado la guardia de una manera inconsciente y estamos ahora viendo pues, cómo aparecen todos estos casos. ¿Por qué hemos cambiado el protocolo? En primer lugar, atendiendo las razones que nos daba salud y que nos daban los técnicos de salud pública, en el sentido de que esta nueva variante de Omicron, los efectos del contagio no aparecían de inmediato, sino que había que dejar pasar un tiempo y que por eso casi interesaba más hacer la prueba más hacia el final que no hacia el principio de la cuarentena, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues también porque de alguna manera ha habido un incremento enorme de casos. En nuestro equipo teníamos 2 equipos, uno lo hemos dedicado con el refuerzo de salud a la vacunación, porque era actuar directamente sobre la causa, sobre el control del virus, ¿no? Y el otro ha seguido haciendo las PCRs. Hemos mantenido y estamos manteniendo un nivel entre 550 y 600 PCR diarias. El equipo que las está practicando está agotado y yo tengo que reconocer el esfuerzo que están haciendo los 2 equipos, tanto el de la vacunación, están poniendo unas 700 vacunas al día en distintos colegios. Las PCRs, ya digo, entre 550 y 600 PCRs. Y intentamos llegar el máximo posible sin dejar desatendidos a nadie. Por otro lado, tengo que reconocer una cosa, es la forma en la que están trabajando prácticamente todas las comunidades autónomas. Lo he dicho con cariño, que de alguna manera teníamos mal acostumbradas a las familias. En cuanto que nos notificaban un positivo, al día siguiente hacíamos las pruebas y luego, en función de la incidencia que hubiera tenido, repetíamos la prueba al final. En todas las comunidades solamente se hace una prueba y es a lo que nos hemos visto obligados ahora de poner en marcha, realizar esta prueba y sin darle importancia que sea de inmediato, sino incluso dejando pasar unos días siguiendo las orientaciones de salud. ¿Pero se han visto obligados a hacer la prueba justo al final por falta de pruebas o por seguir la dinámica que se hace en otras comunidades autónomas? Fundamentalmente por las 2 cosas. Evidentemente no es lo mismo tener 70 aulas para hacer el estudio y además haber partido el equipo para dar prioridad a la vacunación y a la vez pues diciendo tampoco estamos mal, estamos dentro del protocolo habitual de otras comunidades autónomas y por lo tanto creemos que están seguros y que están garantizados, o se le garantiza a todos los niños y niñas que realmente van a estar atendidos y se les va a hacer la prueba. Desde diferentes asociaciones de padres, también partidos políticos, algunos centros, se les pedía que adelantasen las vacaciones de Navidad por un lado para evitar esos confinamientos. ¿Por qué no lo han hecho? No lo hemos hecho. La primera razón es porque la incidencia real
de casos positivos que estamos teniendo no llega al 2,5%. Entonces, cerrar todos los colegios con una incidencia tan baja de 2,5%, porque recuerdo, insisto, la mayoría de las PCRs que se hacen después a los críos no dan positivos en el grupo, la mayoría quedan libres y tal, ¿no? Entonces, cerrar los colegios cuando se mantiene abierta toda la actividad de comercios, de hostelería, de ocio nocturno y todo eso, era una decisión difícil de justificar. Yo por lo menos no encontraba argumentos, ¿no? Es decir, no vemos el porqué. Y en segundo lugar, yo creo que se ha producido por parte de padres y madres una especie de prevención y decir, yo lo que quiero garantizarme es la cena de Nochebuena, cosa a la que tiene todo el derecho. Yo no me arriesgo a tener a los niños en el colegio y que me los confinen y no pueda reunirme con ellos y con toda la familia en Nochebuena. Y vuelvo a decir, es una cosa y una razón muy comprensible, ¿no? Nosotros, de hecho, no hemos insistido a ningún colegio ni hemos planteado que estas faltas a clase se consideren como faltas no justificadas. Hemos dicho, no, hay que entenderlo, hay que adaptarse y ahí está, ¿no? Es verdad que hay a veces anécdotas. A mí me han llamado 2 personas para decirme, oiga usted, que es que yo no voy a llevarlo porque tengo reserva de hotel en los Pirineos para pasar estas fiestas. Bueno, pues tiene que haber gente para todo, ¿no? Pero yo pienso que se ha creado un cierto miedo social entre los padres y madres y buscan pues defender de alguna manera la fiesta familiar, el poderse reunir y que no haya problemas. Yo lo entiendo, no lo comparto, yo no me parece correcto por las razones que doy, que es que estamos demostrando y estamos viendo que el contagio fundamentalmente es del exterior hacia el colegio. Han sido la trazabilidad que hacemos de todos los casos, lo que nos dicen los rastreadores que siguen en cada caso. Estamos viendo que fundamentalmente son las personas del entorno social, es decir, familiares, tíos, padres, madres, en fin, la gente que está en contacto adulta, la gente adulta que está en contacto con estos niños y niñas, los que son foco de origen de este contagio. Y por lo tanto, entendíamos que no conseguíamos nada con cerrar los colegios. Además de otra razón, cerrar de repente tenía que ser una situación muy urgente. En su momento fuimos la primera comunidad que cerramos los colegios el año pasado, ¿no? Pero evidentemente la situación era completamente distinta a la de ahora. O sea, esta vez no se lo han llegado a plantear en ningún momento. No nos lo hemos llegado a plantear por la escasa incidencia que estaban teniendo los casos allí. Vamos a irnos un momento a la calle a ver qué es lo que opina la gente. Hemos salido pues para preguntar qué es lo que van a hacer ellos o qué les ha parecido ese nuevo protocolo. Dejarles en casa y más estos días de Navidad, que dentro de nada están ya en vacaciones. Nosotros tenemos una hija de 4 añitos que van al cole sin mascarilla y por precaución hemos decidido que estos 3 días se quede en casita porque así podemos evitar contagios entre ellos y que podamos celebrar la Navidad en familia, que es lo único que queremos, que nos dejen celebrarla. Mejor mantenerles en casa, que son los únicos que todavía no están vacunados. Estas medidas son necesarias porque si no, la pandemia va a ser mucho peor. Pues lo han pensado, pero al final lo han llevado. Y estamos, pues eso, con los dedos cruzados de que no pase nada. Si hacemos vida normal todos, entiendo que sí. Igualmente en el colegio. Pues hay otros problemas también que son laborables. Bueno, pues, ¿qué le parecen? Ahí hemos encontrado un poco de todo, ¿no? Sí, encontramos de todo, pero básicamente yo creo que lo que decía una de las madres, es decir, queremos celebrar las fiestas de Navidad en la familia y disfrutar de ellas, me parece que es la que puede resumir y que está siendo la más importante de todas las que nos han llegado a nosotros, ¿no? Es lógico, o sea, hemos pasado una temporada muy mala, muy mala. Llevamos más de año y medio viviendo, casi 2 años ya, la pandemia. Es lógico que la gente esté un poco cansada, esté harta y quiera disfrutar de estos momentos tan emotivos y tan concretos como son la celebración en familia de la Navidad.
Yo los entiendo perfectamente. Yo lo que sí quiero transmitir es la idea de que en los colegios estamos haciendo las cosas bien, de que son centros seguros, que no tenemos ni un solo caso demostrado de contagios que hayan tenido lugar en el propio centro, es decir, que un compañero haya contagiado a otro, pero que entiendo la prevención que pueda haber y el miedo, y que en ese sentido, aunque no me parezca correcto, pero tengo que decir que los entiendo perfectamente. En el otro lado de la balanza podemos decir que ustedes son conscientes también del trastorno que supone para una familia que esos niños estén confinados 10 días en infantil y primaria porque haya habido un caso positivo. Algunos padres se quejan de que a lo mejor su hijo no tiene relación con ese niño, que están con mascarilla, con ventilación y que no sería necesario. Ustedes sí son conscientes también del problema, ¿no?, que se causa. Somos conscientes de que es una situación que no nos agrada a nadie y que tenemos que hacerla frente, ¿no? Si me permite que hable de mí mismo, mis 2 nietas mayores, que no viven en La Rioja, viven en Madrid, han estado confinadas, cada una de ellas en 2 ocasiones distintas, por un positivo que había habido en la clase, con la diferencia de que allí no les han hecho ninguna PCR, ni al principio ni al final. Es decir, es la medida que se está tomando en otras comunidades autónomas también. Es decir, los mantenemos, cortamos el contagio, están en casa, por lo tanto no van a tener la posibilidad de convertirse en transmisores del virus, y ahí está. Si hubiéramos cerrado los colegios, creo que habríamos creado un problema mucho mayor, porque hay muchas familias que no pueden, o decir, que ahora con los niños trabajamos los dos, no tengo a nadie a quien recurrir, tengo que contratar a una persona o lo que sea, ¿no? Por eso hemos preferido decir, en la medida de lo posible, limitamos y confinamos a la unidad, y conforme se vayan haciendo las PCRs, se van reincorporando, se va ofreciendo la posibilidad de volver a la normalidad. Claro, en este caso puede suceder que, hablando de niños pequeños que no se puedan quedar solos en casa, puede suceder que los 2 padres no tengan la opción del teletrabajo, y al final esto puede desencadenar en que los abuelos se tengan que hacer cargo de ellos, que al final es un grupo de riesgo con el que no quieren juntar a los pequeños, pero esto va a suceder. Sí, pero, y está sucediendo. Pero vuelvo un poco a los datos que me facilita Salud y a la idea que me facilita Salud. El contagio es mucho más posible y es mucho más probable que sean los abuelos los que contagian al niño que no el niño el que contagia a los abuelos. Afortunadamente, en La Rioja tenemos un porcentaje de vacunación de en torno al 91-92%, muchos de ellos con la 3ª dosis. Entonces, estamos viendo que la incidencia, aunque hay más número de casos, pero la incidencia es mucho menor. Es cierto que ha aumentado la hospitalización en general en el San Pedro, en Calahorra, que ha aumentado también el número de enfermos que están en la UCI, pero las consecuencias están siendo mucho menores que hace un tiempo. E insisto, lo que nos dicen los rastreadores, lo que nos dice Salud es que el contagio es más de mayores a niños que de niños a mayores. Pues me gusta, señor consejero, que me diga usted esto, porque al principio de la pandemia los niños eran los grandes contagiadores, después se dijo que no, pero en los últimos meses otra vez volvíamos a oír que los niños eran los grandes contagiadores. Me alegra oírle decir eso. Sí, está siendo así, está siendo así. Yo quizá distinguiría un poco los de infantil respecto de los de primaria y, por supuesto, respecto de secundaria. Hay un dato que a mí me hace pensar mucho y que lo tengo muy en cuenta a la hora de tomar decisiones, y es que el año pasado, nuestra referencia de la situación de ahora es enero de este mismo año, en el curso pasado, ¿no? En enero, el porcentaje de contagios correspondientes a secundaria, es decir, de 12 a 18 años, suponía el 80-82% del total de alumnos que estaban contagiados y tal. Afortunadamente ha habido vacunas, la vacunación en secundaria ha sido muy alta, prácticamente no ha habido negacionistas. ¿Y qué ha pasado? Que este año
el porcentaje de alumnos de secundaria es escasísimo, no llega al 12%, mientras que el contagio fundamental, el 80%, está siendo de primaria. Y eso se nota. Y entonces las vacunas están siendo eficaces. Y por eso ha sido también el insistir mucho en la vacunación en primaria y darnos prisa por cuanto antes que la mayoría o todos los niños y niñas tengan la primera dosis ya puesta, porque eso supone una prevención mucho más seria, mucho más segura, y sobre todo yo pienso que es actuar sobre las causas. Es decir, la causa es parar este virus, y lo que lo para realmente es la vacuna. ¿Tenemos que hacer atención? Sí. ¿Tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de distancia, mascarilla y todo eso? Sí, también. Otra cosa distinta son los de alumnos y alumnas de infantil, que no tienen mascarilla, que todos hemos tenido hijos pequeños, que es que se comen todo, que cogen y en el parque se comen la arena, y en casa pues lo primero que pillan se lo llevan a la boca, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado. Los críos pequeños en infantil de 3 a 6 años pues se abrazan, juegan, se empujan, es decir, es quizá el grupo que tiene una incidencia importante, ¿no? Y yo creo que eso, ojalá llegue un momento en que nos digan se puede vacunar y tal. Pero el grupo fundamental en este momento, que era el de primaria, yo creo que está siendo controlado y que con la vacunación va a ir muy bien. La vacunación en el grupo de primaria ha sido una de las razones para no cerrar también los colegios, dentro de eso que estudiaban la posibilidad o no. ¿La vacunación ha pesado en no cerrar los colegios? No demasiado, porque éramos conscientes, o sea, sí que queríamos vacunar al máximo posible de chicos y chicas antes de las vacaciones, antes del día 23, ¿no? A partir del día 23 sabemos que están cerrados los colegios. Hemos puesto en marcha y vamos a vacunarlos en el Palacio de los Deportes, y ahí va a estar instalado. Les vamos a avisar a través de Racima, el correo que reciben todas las familias, cuando le toca a cada colegio, qué día le toca y todo esto. Entonces hemos querido hacer cuanto antes, porque en el colegio es muy cómodo la vacunación, y sobre todo nos permite no señalar a nadie en el colegio, porque baja el grupo entero, traen su papel, nadie sabe si alguien se ha vacunado o no, se hace disimuladamente, y ahí está. Sí que tenemos constancia de quiénes han sido y que luego vamos a intentar recuperarlos y rescatarlos. Es decir, hay días en el calendario de vacunación pensados para recuperar y recoger a estos niños y niñas que no se han podido vacunar porque estaban fuera o por la causa que fuera y tal. Yo creo que está funcionando muy bien, no nos estamos encontrando prácticamente, es muy residual el padre o madre que dice que no quiere vacunar a sus hijos. ¿Y los niños qué tal están? Están estupendamente, como siempre. Pero ya me ha pinchado. Yo he estado más de una vez viendo cómo se vacunan. Pero si no me ha pinchado, que sí, que te he pinchado, pues no he notado nada. Bueno, o sea, lo ven como una cosa muy normal, se plantea como una actividad que rompe las clases, y que bien, y yo creo que están bastante bien. ¿Qué se le puede decir a esos padres todavía que están en duda? Que hay unos cuantos, hay que decir que todavía no lo tienen muy claro, egoístamente dicen que vayan primero unos y luego ya veremos. Yo les insistiría mucho en que se fíen del conocimiento científico. Desde educación tenemos que educar en la ciencia, no podemos educar en otras teorías o en otros planteamientos que no sean científicos, y que se atengan un poco a los datos. A mí lo que comentaba antes de cómo secundaria, de ser el grupo principal, ha pasado a ser el grupo menos importante en la transmisión y en los casos positivos en educación, que se fíen de estos datos, que confíen y que verán que no les va a pasar absolutamente nada. No se puede obligar, porque no podemos obligar a nadie a vacunar. Sí que nos comprometemos a que nadie pueda ser señalado por no haberse vacunado, y enseñamos o intentamos educar en el respeto a otras personas con independencia de lo que piensen, etcétera, porque creemos que eso es un valor educativo. Pero yo les animaría que vean que realmente está funcionando
y que merece la pena hacer la vacunación. ¿Hay alguna novedad en cuanto a vacunas que estaban previstas llegar? ¿Todo en principio va como estaba programado? De momento tenemos las que nos llegaron, las 12.000. Yo le pregunto todos los días a la consejera de Salud y me dice, no te preocupes que van a llegar, que seguro que llegan. Que dice, pero estas cosas hasta que no las ves, no las sabes, ¿no? No hay nada, ninguna novedad, ni buena ni mala, prevista al respecto. Bueno, vamos a... enseguida nos dice cuál es entonces el porcentaje de alumnos que no han acudido al colegio, tanto por cuestiones sanitarias como por otras cuestiones, pero vamos a escuchar al director de un centro escolar diciendo, bueno, pues cuál es la situación. Creo que es el segundo de las declaraciones que tenemos de este director. La situación hasta el lunes pasado era una situación absolutamente normal, es decir, no habíamos tenido prácticamente ninguna incidencia de contagios y si había habido alguna, la actuación de la unidad médica de educación era espectacular, porque venían, hacían la PCR y en el mismo día teníamos los resultados. Al día siguiente todos los chavales negativos venían a clase. En esta última semana que ha habido tantísimos contagios, pues toda esa sistemática se ha saturado. Bueno, pues es el director del Centro de Maristas, elogios también por cómo se hacía hasta ahora, incertidumbre, sí, porque cuenta eso, que parece que el sistema está saturado. El sistema está saturado, yo creo que lo que decía al principio, hasta hace una semana iba todo muy bien, es lo que yo planteaba al principio, estamos pagando de alguna manera lo que se hizo, los comportamientos que tuvimos en el puente de la Constitución, los contactos, el haber bajado de alguna manera la guardia, ¿no? Por otro lado, insisto en una cosa, estamos actuando con los dos equipos, tanto en las PCRs, en la realización de PCRs, como en la vacunación a los niños y niñas. El que nos gustaría, es imposible prácticamente, el poder disponer y el poder hacer todas las PCRs con el criterio de calidad y con el criterio estricto que estábamos empleando hasta ahora. Resulta muy difícil. Pero atendiendo a lo que nos dice Sanidad y atendiendo a lo que sucede en otras comunidades autónomas, pues se retrasa un poquito, sí, sabiendo que no es lo perfecto, sabiendo que no es lo mejor, pero yo creo que las familias pueden sentirse seguras, los chicos y chicas están siendo atendidos con un poco más de tiempo y sobre todo tenemos en cuenta lo que nos decía Salud, que el Omicron, la capacidad de contagio no es solo al principio, sino sobre todo es cuando pasan unos días y que por eso te puede dar más seguridad. No es que esté haciendo de necesidad virtud, ni mucho menos, sino atendiendo a lo que nos dicen los que saben, los técnicos, y ahí está. Y recordar una cosa que es muy importante y que habla mucho, y comparto la valoración positiva que ha hecho el director de Maristas respecto de los equipos COVID, que seguimos practicando entre 550 y 600 PCRs al día, que es un porcentaje muy alto en La Rioja. Claro, pero también es muy alto, ¿no? Lo que pasa es que es muy alto los contagios que nos están viniendo. Hay dudas de los padres con respecto a ese confinamiento. ¿Tiene que ser un confinamiento, como dicen, hay padres que dicen, bueno, les hago un test en mi casa de antígenos y lo puedo sacar a la calle? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la pauta desde educación? No, la pauta que transmitimos desde educación es la pauta que nos marca Salud. Y es que alguien que ha sido contacto directo de un contagiado tiene que guardar estrictamente la cuarentena hasta que se demuestre a través de una PCR que realmente no es positivo y que no está contagiado. El tema de los test de antígenos es un tema que puede funcionar, que cuando es positivo sí es cierto que es positivo y por lo tanto te dice que estás contagiado, pero el test vale muy poco para aquellos que tardan en manifestar los síntomas o aquellos
en los que el virus aparece más tarde y no tiene ningún síntoma ni parece que están contagiados. Por eso insistimos en esperar, en mantener la cuarentena y a la vez estar esperando, o sea, realizarse la PCR, que es la que nos va a decir realmente si se puede o no se puede salir y hacer la vida normal. Bueno, pues habrá que tener paciencia entonces, habrá que decirlo, porque sí que hay muchos padres que se planteaban hacer un test para poder ir con la familia, si les ha tocado el confinamiento en medio, para poder cenar o para poder comer el día de Navidad. Por lo tanto, Salud dice que hay que quedarse en casa. Sí, y que el test de antígenos, si está contagiado y tal, suele dar positivo y es de fiar, pero que cuando da negativo, no todo negativo significa que al cabo de unos días no vuelva a aparecer o se haga positivo en la PCR. Bueno, llegan las vacaciones de Navidad, no sé cómo se prevé la vuelta, ¿qué expectativas tienen? Nosotros las expectativas son positivas. Pensamos que en general lo que estamos viviendo estos días y reflexionando un poco sobre los efectos del puente anterior nos van a hacer pensar y que vamos a guardar las distancias, llevar la mascarilla puesta, ventilar muy bien la habitación en la que estemos cenando con la familia, el no bajar la guardia, en definitiva, ¿no? Es cierto pues que aquí siempre en una fiesta familiar llega un momento en que te relajas y que puedes. Yo pienso que las familias son responsables y espero sinceramente que cuando lleguemos el día 10 de enero, en primer lugar, habremos vacunado un porcentaje importante, más de la mitad, calculamos, de los niños y niñas de primaria van a estar vacunadas. Pensamos que la incidencia va a ser menor y no tenemos pensada ninguna decisión hasta que no vayamos viendo cómo evolucionan pues, los días 5, 6, 7 de enero, que sí que seguiremos recibiendo los datos y la información y podremos tomar decisiones acordes con esos datos. No sé si las cosas fuesen mal, no sé si tendrían o se cuestionarían teleestudiar, igual que el teletrabajo y la educación presencial. Tendrían que ir muy mal, porque lo que sí está muy claro y es un tema que yo lo he hablado muchas veces con la Consejería de Salud y con la consejera en concreto, ¿no? Y la interterritorial en la que están todas las comunidades autónomas y en la que se discuten las decisiones que luego aplicamos todas las comunidades a la vez, valoran, en primer lugar, de que no ha sido una fuente fundamental de contagio los colegios, no solamente ahora, sino sobre todo en toda la historia que llevamos desde el año pasado. Y en segundo lugar, desde Educación hemos valorado y hemos insistido mucho en que la enseñanza a distancia repercutía muy negativamente en aquellos alumnos y alumnas más necesitados que no tienen los mismos medios de acceder a la enseñanza a distancia, que necesitan mucho más el contacto y la presencia del maestro o de la maestra, y por lo tanto es una cosa que tenía que ser muy grave y muy mala, tenía que ponerse todo para que volviéramos a la enseñanza a distancia. En principio no se contempla, pero evidentemente las decisiones se van adaptando y se van tomando en el día a día, ¿no? Pero hoy por hoy, muy mal, mucho tenía que cambiar todo para que sucediera eso. Una última cuestión, los niños confinados en este momento, ya queda nada, un día de clase, pero ¿es opción del colegio darles clases online estos días a los niños confinados? ¿Es una opción que marca cada colegio o viene desde Educación? Como solamente eran 3 días los que íbamos a disponer, aquel colegio que ha querido hacer enseñanza no presencial lo ha podido hacer sin ningún problema. Nosotros no hemos querido establecer ninguna norma ni ninguna orientación general para todos, pues porque por las diferencias que hay de colegios, ¿no? Hay colegios que están más habituados, más preparados, pero hay otros en lo que para cuando quisieran poner en marcha el sistema a distancia estábamos ya escuchando la canción de la lotería y prácticamente no hubiera tenido tiempo. No lo hemos planteado.
vuelvo a decir lo de antes, si las cosas se ponen peor y todo esto, nos lo plantearíamos para el mes de enero. Pues, señor consejero, muchísimas gracias por aclarar tantas dudas que hay después de, esta semana de revuelo, este fin de semana, donde los casos han subido muchísimo. Y yo creo que, como dice usted, es un poco responsabilidad individual absolutamente de todos, ¿no?, el que lleguemos a después de las Navidades en las mejores condiciones, ¿no? Se puedan abrir las puertas de los colegios y que todo vuelva a la normalidad y el caos familiar se acabe, ¿no? Exacto. A mí me gustaría terminar eso con un mensaje, por un lado, de calma y tranquilidad, o sea, que la situación no está tan mal como estamos creyendo, que entendemos las razones para mantener y para querer celebrar la Navidad en familia, como a todos nos gusta, y a la vez que recordar que sabemos cómo combatir este virus y que aunque nos juntemos con la familia o juntemos a celebrar lo que sea, mantener las medidas de distancia, el uso de la mascarilla, la ventilación adecuada, el lavado de las manos, creo que es fundamental y es muy importante. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Punto de Encuentro. Gracias a vosotras y sabéis que siempre a disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con el relato a la actualidad de este día. Hasta ahora mismo.